Haz tu voluntad ser el todo de la ley. Bienvenidos a un capítulo más de Perdurador Responde. Les habla nuevamente Incamur. Recuerden enviar sus consultas por nuestras redes sociales que aparecen descritas en este video. En esta ocasión se responderá solo una pregunta que está relacionada al ritual menor del pentagrama y a la estrella de rubí. Le damos la bienvenida a Frater Carlos, quien responderá a esta pregunta. Escuchemos. Haz tu voluntad será el todo de la ley. Hola a todos y todas los y las auditores de este audio de Perdurado Responde. Mi nombre es Carlos Eduardo y soy parte del Oasis Perdurado de la Otto Chile, y a continuación voy a intentar dar respuesta a una pregunta realizada por Nicolás, quien es parte de nuestra orden y quien vive en la ciudad de Temuco, Chile. Espero respetuosa y sinceramente que esta reflexión y estudio bibliográfico te sirva de ayuda en tu proceso personal, Nico. La pregunta que enviaste es sobre los rituales de destierro. Si están las versiones telémicas, rubí y zafiro, ¿por qué se siguen usando el ritual menor del pentagrama y ritual menor del hexagrama? ¿Depende del gusto del consumidor o se usan para fines distintos? Para iniciar esta respuesta quiero leerte una cita del The Vision and the Voice, Etir 22. Mirad, ¿dónde están ahora la oscuridad, el terror y el lamento? Porque habéis nacido en el nuevo eón, no sufriréis la muerte. Para mí tu pregunta reviste una complejidad singular, y me gustaría abordarla por partes. Si la comprendo bien, la primera parte alude al uso del ritual menor mayor del pentagrama y ritual menor mayor del hexagrama, considerando las versiones telémicas actuales. La segunda, y la cual ocupó más mi atención, fueron las expresiones depende del gusto del consumidor o se usan para fines distintos. Cuando dijiste consumidor, claramente fue una tentación para mí como cientista social querer hablar de sociedad de consumo, posmodernismo y otro tipo de cosas que no corresponden a tu respuesta, pero sí revierten una importancia significativa respecto a cómo escoger y qué escoger al momento de la práctica. Y este punto te lo quiero responder de una forma inmediata. Es la experiencia y la práctica personal la que siempre va a ser el sustento con el cual debemos de elegir los rituales y configurar su estudio y práctica. Y sobre todo para poder desarrollar la conciencia organísmica que nos va a mantener sanos a lo largo del tiempo y por ende poder saber cuándo y qué practicar y cuándo soltar y descansar. Todo esto dependiendo de las dinámicas de nuestro propio ser, de nuestras propias prácticas de autocuidado y evidentemente también de nuestros ritmos personales, que a veces se buscan ser supeditados por lo que nos demanda el exterior y no necesariamente están en coincidencia con quienes en el fondo somos. Entonces, en ese proceso también de práctica hay una ganancia de autodescubrimiento que es innegable e incalculable. ¿Ok? Entonces vamos por orden y vamos a la primera parte de tu pregunta, que alude a los usos del ritual menor mayor del pentagrama, ritual menor mayor del hexagrama y su correspondencia con las versiones telémicas. Estudiando y conversando con tanta gente a lo largo del tiempo, me he podido percatar que a todo y a toda interesada en telema, por convención se nos pide tener en mente o haber leído estos textos que son bases para poder orientar la práctica. El Liber Jugorum, el Libere y el Liberó. Si por ejemplo consideramos el Liberó, este presenta los rituales menor del pentagrama, ritual menor y mayor del hexagrama, aunque también debemos de recordar un texto sagrado que resulta clave para todas y todos nosotros los telemitas, es decir, nuestro libro de la ley. Acá te voy a leer un pasaje del libro de Nuit, versículo 49. Abrogados son todos los rituales, todas las ordalías, todas las palabras y signos. Rajorcuid ha tomado su asiento en el equinoccio de los dioses, y dejad que casarse a Conisa, quienes también son uno. Pero ellos no son de mí. Dejad casarse el adorador, Isa el sufridor, Jor en su nombre secreto y esplendor, es el Señor iniciante. Entonces, el primer punto que debemos destacar es la valía de estos rituales en consideración del nuevo eón, y la palabra clave acá es abrogar.
Abrogar en términos simples es abolir lo mencionado, dada su falta de utilidad, poder, aunque cuestionadamente, de significación. El cuestionamiento de la significación dependerá al final de cada estrella. Recuerda, también del libro de Nuit, versículo 3. Cada hombre y cada mujer es una estrella. Por ende, el abrogar ya podría ser comprendido como una expresión ambigua ante la misma ley de Telema. ¿Por qué? Porque va a depender de la voluntad y la experiencia, por defecto, de cada una de las y los practicantes. Entonces, aunque en la práctica este término se aplica a ciertas fórmulas específicas y rituales de León de Osiris declarados por Aleister Crowley, o para ser más precisos, por Aiwass, quien fue quien en la práctica definió el cambio de On de Osiris a Horus, es importante recordar siempre la lógica que te he estado tratando de interpretar en este momento. En Liber 220 hay una cita que es bastante explícita. Mirad, los rituales de la antigüedad son negros, que los malvados sean desechados, deja que los buenos sean purgados por el profeta, entonces este conocimiento irá bien. Espero que esta cita ya te esté dando pie a entender lo relevante que es reconocer la propia experiencia al momento de poder interrelacionarse con los rituales y evidentemente también elegir cuáles son los que debemos de practicar o cuáles son los momentos para poder practicarlos. Se supone que las y los aspirantes a Telema deberíamos tener clara la distinción entre el viejo y nuevo eón, y desde lo canónico y para practicantes ortodoxos las doctrinas del viejo eón debieran ser claramente abrogadas y aunque sean válidas deberían ser reemplazadas. Desde esta lógica, los rituales menor-mayor del pentagrama, ritual menor y mayor del hexagrama, estarían abrogados al representar al viejo eón, y la explicación reside en la práctica del rito per se. Al invocar en la práctica de estos las fórmulas de Iao e Inri respectivamente, aludimos al viejo eón de forma explícita. Y dadas estas circunstancias es relevante considerar las reflexiones de diversos autores, y acá Gunther, quien como representante de la AA, tiene una opinión bastante clara y que nos puede ayudar bastante para poder clarificar lo que es este tema de lo que es la abrogación. Quien alude a la importancia de entender la tendencia profunda de nuestra sociedad actual a garantizar, y acá en mi opinión personal inclusive a profitar con la supervivencia, independiente de cualquier visión, relevando la opinión de Gunther, concuerdo que la fortaleza de grupos pequeños como las familias, así como de organizaciones masivas y extensivas como las naciones, basan su historia y base en el sacrificio personal, lo cual es innegable e indudable. Y dada la enseñanza y fortaleza que generamos en el viejo eón en pro de la supervivencia, paradójicamente estas constituyen las prácticas base para caer en la trampa. ¿Cuál es la trampa según este autor? La glorificación del sufrimiento que vilipendia al nuevo eón. En opinión de Gunther, la fórmula del dios moribundo, divorciada de la glorificación del sufrimiento, no es abrogada. Por ende, si nosotros somos capaces de usar las fórmulas del viejo eón sin caer en la compulsión del autosacrificio sin sentido, estas fórmulas revisten una clara utilidad. Esto es consistente con la recomendación que hacía Crowley respecto al uso del ritual menor del pentagrama, el que, a pesar de haber sido creado en el eón anterior, la gran bestia recomendaba su práctica 2 veces al día hasta el final de sus días. Entonces, podemos leer lo anterior como contradicción, aunque lo importante es asimilar que en estos momentos del desarrollo de la humanidad tenemos una comprensión más amplia de la naturaleza y evidentemente también del lugar que ocupa la humanidad en el universo. Y esta visión también ha cambiado. Y este cambio de visión o de perspectiva es clave para cuando discutamos lo que van a ser los rituales per se más adelante. Este cambio también se adscribe con la representación de la divinidad. Hoy una deidad solar ya no requiere el antagonismo del día y la noche como premisa básica para poder justificarse. Es la perspectiva geocéntrica la que determina el Sol como naciente o poniente y su aparente posición en un punto fijo en el espacio, la posición fija aparente de la Tierra.
El sol brilla igual de brillante en el otro lado del planeta medianoche y la puesta del sol es solo un evento en la Tierra. Desde el punto de vista del sol, no habría tal percepción. En virtud de lo comentado anteriormente, creo que es importante tener en consideración a la hora de abordar los rituales con fórmulas del viejo eón que la abrogación es solo un criterio o punto de vista que genera una percepción. Pero al final lo que va a ser insustituible es el ejercicio de las voluntades de iniciadas e iniciados, en otras palabras, de la experiencia generada por la propia vivencia de la ley. Aleister Crowley decía en una editorial de Equinox: solo hay una roca que el escepticismo no puede sacudir, la roca de la experiencia. Por lo tanto, nos hemos esforzado por eliminar de las condiciones de adquisición de la experiencia espiritual sus elementos dogmáticos, teológicos, accidentales, climáticos y otros elementos no esenciales. Esta cita claramente se condice cuando el maestro Therion declaraba que no quería seguidores, y arriesgándome a emitir una opinión personal, podría pensar que él hacía también extensiva esta intención e invitación hacia sus propios métodos. Recordemos que el iluminismo científico que propone Crowley, en otras palabras, el método de la ciencia, el objetivo de la religión, es eminentemente experimental. Por ende, la última palabra de la experiencia del ritual la va a tener el practicante. Y como estrella particular que es, su experiencia probablemente será irrepetible y diferente a cualquier otra. Además, hay otro punto importante en la propuesta científica de Crowley al abordar la Magic. Si no admitimos cambios y seguimos repitiendo lo mismo como loros sin pensar, la ciencia no progresaría ni evolucionaría y todavía estaríamos pensando al Sol como una gran antorcha que flota en el cielo. Esto también me recuerda a otra persona a la cual se tributa mucho en el estudio general de Telema, y que no es santo gnóstico como es Carl Gustav Jung. Él también decía lo mismo, que no quería que se fundaran escuelas en su nombre, ni menos tener seguidores. Entonces, la repetición sin la exploración y la experimentación pueden ser nocivas para cualquier practicante. A continuación me gustaría referirme a los rituales, ya que creo que a pesar de ser rituales aparentemente básicos y del eón pasado, son indudablemente inseparables de los rituales telémicos. En lo personal concuerdo con la apreciación que hace Lon Milo Duquet cuando se refiere a estos rituales, citándolo: si el mago no tiene una comprensión básica de las viejas fórmulas, hay pocas posibilidades de que comprenda las sutilezas de las nuevas. Sin duda, su práctica y eventual dominio implica una condición favorable para posteriormente abordar los rituales telémicos. Además, hay mucho que recordar respecto a estos rituales, en la misma lógica que expresé anteriormente. Si de algo nos sirve mirar el pasado, que sirva como punto de observación para trazar la evolución. Por lo mismo me gustaría partir por recordar algunas características del ritual del pentagrama. Si repasamos la tradición cabalista occidental, si hablamos del pentagrama, debemos de recordar su innegable paralelo con la fórmula del pentagramatón, donde las 4 letras Yod, He, Vav, He indican a 4 elementos inferiores que son coronados por un quinto, la letra Shin, que podríamos asimilar al Espíritu Santo o al Ruach Elohim que desciende a la materia para redimirla. El emblema del pentagrama es el símbolo del hombre, el nombre hebreo, Yod-Heh-Shua, más conocido como Jesús, el Redentor, es decir, quien redime, y su número, que evidentemente del pentagrama es el 5. En esta lógica es importante considerar una distinción, en que en este nuevo eón la divinidad no está fuera, ni arriba, sino dentro de nosotros mismos. La fórmula del pentagramatón no es abrogada, aunque hay que entenderla desde el prisma del eón actual. El Espíritu Santo no baja a los cielos para redimir, la única esperanza radica en el propio hombre, y es interesante el comprender el pentagramatón como un símil de la chispa divina o del núcleo de cada estrella, o que es igual a cualquier tipo de deidad. Recordemos lo que dice el Liber 77 alias Liberos: no hay más Dios que el hombre. Y creo que acá resultaría inspirador recordar también algunas palabras de Sabazius X en la Notocon 8 del 2011. Mis hermanos y hermanas, ustedes son, en varias etapas de manifestación, estos verdaderos dioses en la superficie de la tierra. Deus es homo. No hay Dios sino el hombre.
Es nuestra esencia compartida e individual, el conocimiento continuo de generación en generación. Ese es el secreto y santísimo Señor de la vida y la alegría adorada por nosotros y nuestros santos, nuestro Señor en nosotros mismos, cuyo nombre es misterio de misterios. Comprender esto es la verdadera base de la ley y el verdadero fundamento de todos los derechos humanos. Darse cuenta de esto es la esencia de la verdadera realeza. Manifestar su gloria es la esencia de la verdadera santidad. Otro aspecto importante del pentagrama y pentagramatón tiene que ver con una pregunta que me hiciste hace un tiempo, producto de un trabajo que estaba haciendo para el Oasis y que ahora aprovecho de responderte, para que veas que me acuerdo de lo que me haces, de las preguntas que me haces. Tiene que ver en la relación de este ritual con los poderes de la esfinge. Entonces, si nosotros recordamos los misterios iniciáticos egipcios, hasta el mito de Edipo, sabemos que la esfinge se manifiesta ante los iniciados y que el recorrido para llegar a ella puede ser bastante oscuro. Crowley describió una vez a los aspirantes no iniciados como estrellas oscuras, aduciendo que la llama eterna arde en ellos, pero los velos de la ilusión y las sombras del mundo los enceguecen. Por eso creo que es útil entender que el concepto de proceso de iniciación implica un comienzo y una puesta en marcha, mas no un camino particular por el cual transitar o un lugar al cual ir. La iniciación no es un estado deseable del ser, sino una eterna condición de marcha interna hacia el núcleo de la estrella. El punto más alto del pentagrama pentagramatón alude a un quinto poder de la esfinge, ire en latín, o sea, ir en español. Esta develación nos lleva a comprender que esta fórmula no alude al Jesús Salvador, sino que representa la llama primaria del espíritu, el núcleo incandescente de la estrella que incinera las vendas de la ilusión, es decir, de la materia, y trae luz a la oscuridad. Gunther, al comentar este tema, también alude al opus magnum, es decir, a la alquimia, y asocia cada punto del pentagrama con 5 procesos que resultan en la práctica ser una extensión de las etapas originales de la alquimia. Él alude o determina cada una de las 5 puntas del pentagrama y les da, evidentemente correspondiente al elemento, a la solución, como el agua, la calcinación, correspondiente al fuego, la sublimación, correspondiente al aire, la coagulación, correspondiente a la tierra, y la conjunción, que correspondería al espíritu. De esta forma, en el proceso iniciático de movimiento, los elementos se transforman desde la resistencia a la persistencia, y aquí emergen las 4 virtudes necesarias del adepto y de la adepta para poder llegar a manejar la materia: querer, o en otras palabras para nosotros la voluntad, el atreverse, el saber y el callar. El quinto poder de la esfinge, el ir, el que otorga vida a los miembros muertos de Osiris, vive en cada uno de nosotros, en nuestro cuerpo estelar. Es el Caps, o sea, la casa de Hadid. Y recuerda acá un pasaje también del libro de Nuit, en nuestro libro de la ley, versículo o pasaje 8. El Caps está en el Q, no el Q en el Caps. Desde lo que te he podido narrar anteriormente, me hace sentido la sugerencia de otro autor como es Shoemaker, de practicar el ritual del pentagrama como una meditación diaria y encarnada en lo cotidiano, es decir, recordar que el pentagrama es un símil al microcosmos y que encarna en nosotros. Pues bien, el ejercicio que nos propone es el siguiente, es observar cómo se expresa el balance cotidiano de los 4 elementos y el espíritu en cada uno de nosotros. Creo que también es importante sacar a colación el recordar la parte del ritual del pentagrama donde se refiere a la estrella de 6 rayos, que en otras palabras es donde nosotros aludimos al macrocosmos, en otras palabras al hexagrama, en otras palabras al santo ángel guardián, en otras palabras a la unión del 5 más 6, que es igual a 11. Por lo mismo, tampoco deberíamos olvidar los comentarios de Aleister Crowley sobre el ritual del pentagrama y recordar que cuando nosotros lo estamos practicando, estamos en la intersección de los senderos de Peisamek de frente a Tiferet, es decir, en la práctica de frente y de cara a nuestro santo ángel guardián. Espero que en todo esto que
te he podido relatar y transmitir haya podido ser lo suficientemente evidente en destacar la valía teórica y práctica que implica este, entre comillas, ritual básico, y cuyos beneficios trascienden los asociados con la llamada higiene mágica o astral del espacio ritual y del propio templo de la o el practicante, y que incluyen, por cierto, también sus propios espacios físicos y psicológicos. Los beneficios también se extienden al enraizamiento del mago o de la maga y evidentemente estimularán las habilidades de atención y concentración necesarias para desarrollar la visualización. Por último, el ritual del pentagrama también nos da la oportunidad de inflamarnos en oración, experimentar el asombro de un encuentro con una entidad como un arcángel y el sentimiento de visualizar la flama del pentagrama sobre nosotros y el hexagrama en nuestro propio corazón. Y evidentemente recordar que la clave para el dominio de este mundo, de este microuniverso del cual el mundo mental forma la base, es el pentagrama. Y no podemos olvidar tampoco que si queremos seguir progresando en nuestras prácticas, lo que nosotros aprendemos del ritual de pentagrama es elemental para prácticas más complejas como lo son la magia enoquiana y la goesia. Ahora, volviendo a tu pregunta inicial, Nicolás, solo mencionaste el Liber 25 o la estrella rubí, pero olvidaste el otro pentagrama telémico, el Liber 5, el Reguli. Y acá también te quiero describir un poco respecto a este ritual. Siguiendo Duquet, para prepararse para tal dominio de los elementos, es necesario memorizar y perfeccionar los dos rituales fundamentales de los que se derivan el rubí y el reguli, es decir, el ritual menor del pentagrama y el ritual mayor del pentagrama. La educación mágica que proporcionan estas dos ceremonias es la clave del poder de los rituales telémicos mencionados anteriormente. Crowley tenía un gran respeto por el simple ritual del pentagrama. En una nota al pie de su texto, El Palacio del Mundo, dice: aquellos que consideran este ritual como un mero dispositivo para invocar o desterrar espíritus no son dignos de poseerlo. Bien entendido, es la medicina de los metales y la piedra del sabio. Entonces, debemos de entender que el Liber 25, la estrella rubí y el Liber 5, el Reguli, fueron los intentos de Crowley para poder reconciliar las fórmulas mágicas de los clásicos rituales del pentagrama con las futuras fórmulas de León de Horus para así invocar su fuerza. Entonces, es importante ahora tener muy presente lo siguiente a la hora de abordar los rituales telémicos. En estas ceremonias telémicas, el foco de la conciencia de la maga o el mago se desplaza de la tierra al sol, es decir, de lo humano a lo divino. Ya no nos consideramos parados sobre la superficie de la tierra, ni siquiera en la intersección de Samek y Pe. Ahora nosotros nos identificamos con el sol y nos rodeamos por el cinturón zodiacal. En ambos rituales, los nombres divinos atribuidos a los 4 cuartos se han convertido abiertamente en deidades telémicas, y en la estrella rubí se conservan las mismas posiciones activas-pasivas establecidas en el gran ritual del pentagrama. Las deidades activas masculinas, Therion y Hadith, se colocan en los cuartos activos, este y sur, y las deidades pasivas femeninas, Babalón y Nuit, se colocan en los cuartos pasivos, oeste y norte. Los hitos zodiacales de los 4 cuartos son los signos fijos o querúbicos: Tauro, tierra en el este; Acuario, aire en el norte; Escorpio, agua en el oeste; y Leo, fuego en el sur. De la triplicidad de los signos zodiacales, es decir, de su calidad, en otras palabras, cardinal, fijo o mutable, los fijos son los más característicamente representativos de los elementos por su cualidad de estar fijos. Quizás la innovación más significativa fue la introducción de la invocación de Pan mediante la aplicación de la fórmula de Knox. Esto, más que cualquier otra parte del ritual de la estrella rubí, eleva este ritual por encima de un simple ritual de destierro al integrar también la fórmula de la tríada superna. Respecto al Liber 5 del Reguli, se define en este mismo texto como un encantamiento apropiado para invocar las energías de León de Horus, adaptadas para el uso diario del mago de cualquier grado.
Crowley presentó al Reguli como el ritual de la marca de la bestia, y si se ejecuta correctamente, este serviría para volver a reconectar el cuerpo psíquico del mago para que así pueda acomodar estas energías espirituales superiores que vienen del nuevo On. Esta presentación de Crowley, más el cambio de perspectiva de geocéntrica a heliocéntrica, le da a este ritual su característica más destacada, cuestionada y temida, es decir, la presencia del pentagrama inverso. Y este temor deviene en parte del uso ritual que han dado los practicantes de la corriente satánica o de la misma cultura popular que lo suscribe como magia negra. En lo práctico, esta concepción deviene de los escritos de Eliphas Leví, quien asoció este pentagrama directamente con Satán, y posteriormente este carácter maligno fue mantenido a lo largo del tiempo y fue reforzado por el mismo currículo y sistema de la Golden Dawn, aunque para nosotros los telemitas no es el caso. Siguiendo Duquet, desde el punto de vista del sol, no hay arriba o abajo. Para ayudar a liberar al mago de la vieja ilusión de orientación restringida de León, Crowley ahora nos coloca boca abajo en el centro del cinturón zodiacal. En esta posición, el zodiaco ahora parece correr en el sentido de las agujas del reloj, y desde la posición de vista de la orientación microcósmica, los pentagramas que dibujaríamos desde esta posición son naturalmente invertidos. Si fuera posible que realmente realizaras Liber vel Reguli estando de pie sobre tu cabeza, entonces, desde tu punto de vista invertido, el zodiaco correría en sentido antihorario y los pentagramas estarían en posición vertical. Quizás para algunos el pentagrama invertido seguirá siendo el símbolo espantoso del triunfo de la materia sobre el espíritu, como se advierte a los aspirantes de la Golden Dawn. En Reguli, sin embargo, no es un caso de materia que triunfa sobre el espíritu, sino que es un caso del espíritu que desciende a la materia. Ahora, para terminar este repaso de los rituales, solo nos faltan mencionar algunos datos sobre los rituales de los hexagramas y la estrella zafiro. Los comentarios de Crowley en el Liber sobre el ritual mayor del hexagrama aluden con claridad a entender el hexagrama en sí mismo como ilustrativo de la unión de opuestos. Y esto no es casualidad en el método crowleyano. Lo podemos ver en uno de nuestros libros sagrados, Liber 570 Bel Ararita, que versa sobre, cito, una cuenta del hexagrama y el método para reducirlo a la unidad y más allá. En Vision and the Voice, en los comentarios del Etir 22, se menciona la siguiente cita: igualar e identificar cada idea con su puesto. Y también invita a hacer un ejercicio con el Liber 570 Bel Ararita de comparar cada epístola con su contraparte entre capítulos, es decir, claramente hacer un ejercicio de unión de opuestos. Este mismo sentido lo hallamos en otras citas de Frater Perdurao cuando dice: equilibra a cada pensamiento con su oposición, porque el matrimonio de ellos es la destrucción de la ilusión. En general, la reflexión y recomendación de los expertos es la misma antes de pasar a la versión telémica, es decir, sería un acierto el perfeccionar antes la práctica de los rituales originales. Y tanto en el pentagrama como en el hexagrama hay mucho que practicar. Solo considerar el hecho de dominar las invocaciones y destierros de cada planeta y cambiar el hexagrama original por el unicursal para hacer los rituales menor o mayor del hexagrama, todavía en lo personal, me siguen dando dolores de cabeza. Y yo creo que a cualquier ser humano no se le facilita el dominio de estos pasos. Entonces, el trabajo de las bases del hexagrama resulta ser clave, en especial si recordamos que la primera fase de la gran obra es unir los 5 del mago con los 6 del santo ángel guardián, y el primer paso para hacerlo es la unión de los opuestos, como en la práctica es la síntesis de la misma magia sexual. De la misma forma en que podemos proyectar pentagramas en el árbol de la vida, lo mismo podemos hacer con mayor sentido con el hexagrama, y este ejercicio de posicionamiento es clave para entender la relación de los 4 personajes que participan en la estrella Zafiro. Como nos señala Duquet, cuando se proyecta sobre el árbol de la vida, el hexagrama incluye a las céfiras 3 a la 9, y a pesar de la discusión de Dat Vina, esta área del árbol de la vida se atribuye al tercer mundo cabalístico, Yetzirah, y el Bau del tetragramatón. Si recordamos la alegoría del tetragramatón, la princesa, es decir, la G final,
anestesiada y exiliada en el mundo microcósmico de 5, debe ser despertada por el beso del príncipe Bau, su hermano amante emisario del mundo macrocósmico de 6. Su unión eventualmente resulta en que la princesa se convierta en la reina superna, Ge, y el príncipe en rey, Yod. Los roles espirituales que desempeñan estos 4 personajes serán profundamente importantes para nuestra comprensión de la estrella Zafiro. Entonces está claro nuevamente que el valor de este ritual también excede al de un simple ejercicio de higiene para evitar la influencia intrusiva de fuerzas macrocósmicas en el aura de los practicantes y del templo donde practican. Para culminar esta parte, es bueno que hagamos un poco de historia. El Liber 36, o el Zafiro Estelar, apareció en 1913 en la primera edición del Libro de las Mentiras, alias Liber 333, y podríamos considerarlo el mayor aporte de Crowley al hermetismo occidental. Además de la conocida anécdota de la visita de Teodoro Royce a Crowley, producto de que este último develó los secretos de magia sexual de la Otto, se deben precisamente al capítulo 36 del Libro de las Mentiras, o sea, la estrella Zafiro. Además, como nos recuerda Duquette, es importante mencionar que en el capítulo 69 del mismo libro, Crowley nos da la única definición explícita del hexagrama sagrado jamás publicada. De hecho, esto está inclusive valorado dentro de la cultura popular y podemos ver el impacto de este capítulo inclusive en la banda Ministry, quien bautizó uno de sus álbumes con el mismo nombre de este último texto. Para finalizar esta larga revisión bibliográfica, que espero te sirva de respuesta a tus consultas, va una recomendación de Shoemaker ahora. Hay que tener cuidado de pasar a practicar la estrella Zafiro sin un previo dominio de los rituales menor y mayor del hexagrama. Lo anterior por un hecho bastante pragmático. El Zafiro estelar no tiene una forma de destierro y en la experiencia del autor, esta aporta un nivel de fuerza mucho más exaltado. Por ende, su práctica debe realizarse con cuidado y con criterio, ya que requiere un grado más intenso de fuerza mágica. En este último punto, Duquette también nos aconseja al momento de abordar la práctica de la estrella Zafiro. Si bien es cierto hay que estudiar los signos, las palabras, el énfasis más importante es sobre el significado de los 4 hexagramas sagrados. Como bibliografía utilizada y textos a recomendarles, aparte de los citados y pertenecientes a nuestra propia corriente, resultan de un gran valor para todos los que somos iniciados y novicios en la práctica de la magia. El Living Telema de Shoemaker, The Angel and the Abyss de Gunther, la magia de Telema y la magia de Aleister Crowley, ambos dos de Don Lon Milo Duquette. Y bueno, para finalizar este Perdurabo Responde, espero haber respondido con esta amplia extensión de media hora parte de tus consultas, Nicolás. Y por supuesto, también espero haber sido ayuda a la audiencia que nos sigue o que eventualmente se pueda conectar a través de este canal. Espero sinceramente que este mensaje les encuentre a todas y a todos muy bien y sanos, y acá, desde Santiago de Chile y aún en cuarentena, me despido de todas y todos ustedes. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.